recorrido ahora por los distintos partidos del Gran Buenos Aires para saber cuál es su situación en cuanto a la ocupación de camas, Andrea. Comenzamos por un paneo general, Ariel. Allí tenemos en distintas variedades de rojos cuál es el nivel de ocupación en algunos de los partidos del Gran Buenos Aires, de los que conforman básicamente eso que llamamos AMBA. Pero claro, es algo dinámico. Vamos a empezar a desglosar por esos colores que veíamos recién, por los que tienen la situación más tensa, la más crítica, aquellos que superan el 90% de ocupación de camas críticas, que son Ituzaingó, Tigre y Berazategui. Sin ir más lejos, ayer dábamos cuenta de las decisiones que se tomaron en Tigre. ¿Te acordás de restringir la circulación en los espacios públicos, cerrar el puerto? Pero que también tiene que ver con la Frutos. capacidad de atención que tiene cada lugar. Hay gente de otros partidos que se va a atender a un determinado lugar porque hay más capacidad, más posibilidad de atención. Bueno, También. de hecho, en algunos de estos partidos, de estos que estamos mencionando y que vamos a mencionar a continuación, ya comenzaron, Ariel, este sistema de derivación. Algo que la provincia tiene muy aceitado, ¿sí? Esto de derivar pacientes cuando colapsa, cuando se satura el sistema en alguno de los distritos. Vamos a la siguiente información, que aquí tenemos los que están un poco menos complicados, pero muy complicados de todas formas, los de más de 85%. Escobar, Siempre se habla más Morón. del 80, ya prácticamente están en un límite. Sí. Más del 80%. Sí, y más del 75% también. Claro. Escobar, Morón, Berizo, San Isidro y Merlo. Y terminamos, Ariel, con aquellos que están en más de 80%. Ezeiza, 3 de febrero, Lanús, Vicente López, La Plata. Si recordás un poco los que mencionamos, hablamos de todos, del norte, sur, este, oeste, sí, o sea, no hay diferencia. La situación de tensión se da en todos estos lugares y este punto que hacíamos hincapié, la provincia decidiendo derivar ya entre los distritos que pueden soportar la tensión todavía. Y si un detalle más, nos detenemos en el AMBA, pero no es que la provincia en su totalidad esté mejor, está menos comprometida, pero hay distritos que se tensionan más rápidamente porque tienen un sistema más chico. Hospitales que por ahí tienen solo 5 camas, obviamente se ocupan mucho más rápidamente. Bien, Andrea, gracias. Seguimos. Y vamos a hablar ahora de la situación de emergencia y cómo se trabaja en esa situación. Luis Grimaldi está con un testimonio. Luis. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Estamos con el doctor Gonzalo Camargo, presidente de la Asociación o Sociedad Argentina de Emergentología. Para marcar la diferencia, emergentólogo es el que está en el showroom, es el hombre que te espera, el médico que te espera con el equipo de técnicos, enfermeros, que te saca adelante o que te deriva a tu casa o que te manda después a lo que es una terapia intensiva. Es el primer efector, el primer golpe de efecto dentro de lo que es un sanatorio. Son médicos muy preparados, de eso que vemos en las películas, que hacen muchísimas cosas y que son muy capos. Y bueno, gracias, Principio, por estar con nosotros, porque se toma su tiempo, porque está trabajando y va a darnos información. Doctor, en principio, ¿hay algún paciente, o no paciente, alguna persona en particular que tenga algo prevalente, que tiene que cuidarse mucho más que el resto de la población? Bueno, hoy en día tienen que cuidarse todos porque sabemos que el grupo etario que está llegando en este momento a las camas de terapia intensiva son pacientes más jóvenes. Con el tema oxígeno en particular, le digo. Sí, o sea, los pacientes con patología respiratoria previa tienen que cuidarse más. Esos son los que se están cuidando junto con los pacientes de mayor edad y a eso también vamos con una luz de esperanza pensando que la vacunación está haciendo algo de efecto porque la edad de los pacientes está bajando con respecto a la internación de terapia intensiva, pero que la edad de los pacientes sea menor, el ingreso a terapia intensiva también es un tema importante porque ocupa más días de terapia intensiva y lleva más días de internación y el recambio de la terapia intensiva hace que sea más lento, por lo cual hace más difícil el ingreso de otros pacientes que se quedan esperando una cama en algún otro lugar. Doctor, lo dejo en contacto con los conductores del noticiero, Mariana Verón y Claudio Rigoli. Doctor, ¿cómo llegan los pacientes a las guardias, a la emergencia, ya en una situación complicada? ¿Cuál es el panorama del momento en el que acceden a la hospitalización? Bueno, no nos olvidemos que los médicos de emergencia vemos a todos los pacientes que ingresan con COVID y tenemos que decidir qué paciente se va a su casa, qué paciente se interna en una unidad intermedia de cuidados intermedios, clínica médica, o el que va a terapia intensiva. El que va a terapia intensiva es el paciente con neumonía generalmente bilateral grave, que requiere altos niveles de oxígeno, que con una máscara habitualmente no responde y que probablemente requiera intubación endotraqueal, o sea que un respirador haga el trabajo respiratorio que el paciente necesita. Así que con todo esto tenemos que lidiar nosotros todos los días y en este momento
un montón de departamentos de emergencia, tanto de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia, están con pacientes intubados y ventilados en las guardias, esperando ser derivados a una terapia intensiva o a un centro de mayor complejidad, con lo que con el trabajo y el agotamiento que ello conlleva, porque sabemos que el departamento de emergencia no es el mejor lugar para un paciente que está ventilado, ¿no? Claro. Doctor Camargo, buenas noches, Claudio Rigoli. Si sigue este volumen de casos por día, 25.000, 27.000, como la semana pasada, 29.000, va a llegar el momento en que esos médicos que están en terapia intensiva tengan que decidir por atender a uno y al otro no atenderlo y dejarlo que muera concretamente. Como te digo, como te decía hace un momento, o sea, los que deciden cuando el paciente sube a terapia intensiva son los médicos de guardia. Cuando la terapia intensiva está completa, los médicos están en la guardia, o sea que el que decide qué paciente se le pone el oxígeno y al cual no, es el médico emergentólogo, el médico de la guardia. Por lo cual, fíjate qué responsabilidad tiene sobre sus espaldas el médico de emergencias en el caso, como decimos, del último respirador. Cuando hay un solo respirador y te llegan más de un paciente y vos tenés que pensar a cuál paciente le pones el oxígeno y a cuál no. Por suerte todavía ha pasado la situación de que ha llegado el último respirador, pero no hemos tenido noticias todavía de esas situaciones. Pero fíjate que estamos en una situación tan acuciante que lo estamos pensando y a todos nos da miedo de que llegue ese momento. Claro, hay pacientes que quizás usted recomendaría, bueno, por cuidado se debería quedar acá internado y los están igual mandando a sus casas por falta de lugar, aunque no sea un paciente grave que amerite quizás una terapia intensiva. La verdad es que se intenta de que todo paciente que requiera un cuidado intermedio se quede internado, aunque sea en la guardia o en algún lugar del hospital, siempre o sanatorio. Siempre se intenta generar algún espacio. Por eso lo del tema de las camas es tan dinámico. Hoy escuchábamos que el Hospital de Clínicas tiene el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas. El Hospital Posadas tiene el 100% de las camas de terapia intensiva ocupadas, pero por ejemplo transformó la unidad coronaria en una unidad nueva COVID, o sea, una nueva terapia intensiva COVID, por eso los números van aumentando todo el tiempo, o sea, la capacidad del Hospital Posadas aumenta terapizando otras camas. Lo que pasa es que esto es finito, porque en un momento no hay más personal para manejar este tipo de camas, por lo cual la idea es bajar la circulación para que baje el número de casos, para que baje el número de internación y por lo tanto el número de pacientes graves que llegan a las guardias y a los departamentos de emergencia y por ende en algún momento a la terapia intensiva. Doctor, hablamos ahora de este producto que desde que comenzó la pandemia no se nombraba, había abastecimiento, el oxígeno. ¿Peligra el desabastecimiento como se está informando? ¿Es escaso? ¿Se tarda más en reponer el oxígeno en los distintos hospitales, clínicas? A ver, el tema oxígeno es un tema que veníamos charlando en estos días. En la charla de ayer con la ministra y con el jefe de gabinete, ellos ya tuvieron contacto con los proveedores y aseguraron el suministro de oxígeno para todas las clínicas y sanatorios. Están trabajando mucho en el tema, porque no nos olvidemos que el oxígeno, aparte de su tema medicinal, también tiene uso en otras actividades industriales o fabriles, por lo cual se les pidió a todos los proveedores que traten de guardar todo el oxígeno disponible para utilizarlo en el sector salud. Bien, doctor Gonzalo Camargo de la Sociedad Argentina de Emergencias, muchas gracias por este testimonio esclarecedor respecto de aquellos pacientes que llegan y de cómo trabajan los médicos en esa primera guardia. Gracias, Luis Grimaldi, también desde el lugar. Ariel y Claudio. Muchas gracias a ustedes. Un saludo grande.